La sostenibilidad no se trata de ser perfectos, la sostenibilidad se trata de conciencia y de responsabilidad. Mi nombre es Malena Sáenz y el tema que me trae hoy aquí con ustedes es cómo aplicamos la sostenibilidad a las pymes. Hice un recorrido muy rápido, algunos ya se han retirado y he visto distintos negocios que ya tienen muchos años en el mercado. Entonces, eso significa que ya tienen un cierto nivel de madurez, por lo que es importante que cuando tenemos un cierto nivel de madurez en nuestras empresas, en nuestros negocios, empecemos a identificar esos aspectos importantes que están relacionados con la sostenibilidad. Yo sé que este término suena así como muy enredado, y ahora eso de qué me están hablando y qué es eso de sostenibilidad, y así como enredado también se puede de alguna manera confundir. Hay personas que piensan que la sostenibilidad solamente se trata del ambiente, del cuidado del medio ambiente, y realmente el término sostenibilidad es un término que viene de la evolución de distintos niveles y viene de la evolución de alguna manera de ese balance que nos invita la responsabilidad social a tener entre lo social, entre lo económico y entre el ambiente. Entonces, acá, para que tengamos un poquito de historia de dónde sale esto de sostenibilidad, de dónde viene todo este cuento, ahora por qué la gente está tan preocupada. Bueno, esto no es reciente, ¿ok? Esto ocurrió hace muchos años atrás y uno de quien impulsó esta iniciativa en las Naciones Unidas fue el secretario general de las Naciones Unidas, un señor que se llama Kofi Annan. Y él dijo lo siguiente: podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza y la última en tener la oportunidad de salvar el planeta. Y de allí es cuando surge entonces un compromiso de las Naciones Unidas, los 10 principios que se convierten de alguna manera en un compromiso que asumen algunos de los miembros de las Naciones Unidas, que como ustedes bien saben son muchos países y que se van sumando de acuerdo a la estrategia o a lo que considere cada uno de esos países. Así es como surge realmente toda esta preocupación y toda esta inquietud, porque llegamos a un punto en el que hay mucha riqueza y también hay mucha pobreza. Hay mucha riqueza, pero también hay un tema muy delicado con la crisis de cambio climático que ya hoy estamos viviendo. Hay mucha riqueza y estamos viendo enormes desigualdades en los temas sociales. Falta de inclusión, de diversidad. Entonces, digamos que es una manera de empezar a que todos empecemos a hablar el mismo idioma. Quiero traerles a ustedes, porque lo que hoy, el objetivo de esta presentación es dejarles pequeñas claves o pequeñas líneas para que ustedes lo tengan en su radar. Es muy difícil que con una presentación de 50 minutos nosotros logremos terminar y abordar y llevar hasta el final el término de sostenibilidad. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es la responsabilidad social y una norma que no es certificable y que se llama la ISO 26000. La ISO 26000 nos da a nosotros una definición de lo que es responsabilidad social. Es la responsabilidad que tenemos frente a los impactos, frente a nuestras decisiones, frente a nuestras actividades en la sociedad, en el ambiente, con un comportamiento ético y transparente. Esto de alguna manera es el marco, ¿verdad?, en donde nosotros vamos a empezar a ver luego de aquí
muchas otras ideas sobre cómo podemos medir entonces estos impactos y cómo podemos acercarnos y adecuarnos a esta definición que nos da la ISO. Sigue diciendo la ISO 26000 sobre qué es responsabilidad social y dice: contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud de la sociedad y su bienestar. Es decir, que yo, como empresa, como emprendimiento, como organización, tengo una responsabilidad frente a todas las acciones que yo promuevo, con todas las personas con las que yo tengo algún tipo de contacto. Toma en consideración las expectativas de las partes interesadas, que son las personas que de alguna manera están relacionadas conmigo, y está integrada en toda la organización y se lleva en la práctica en sus relaciones. Esto es la definición de responsabilidad social de acuerdo a la ISO 26000. Esta es nuestra base. Esto es importante que nosotros lo tengamos siempre en nuestro radar. Nosotros no podemos pretender tener un negocio y de alguna manera estar eximidos o no ser conscientes del impacto que esto tiene, ya sea con mis desechos, ya sea con la manera en la que estoy produciendo, con mis colaboradores, con mi cadena de valor, con todos mis proveedores, o viceversa también, porque nosotros queremos que nuestro negocio y nuestra empresa cumpla con todos los estándares por 3 razones fundamentales. La primera, reputación. Nosotros, siendo responsables y conscientes, vamos a adquirir y vamos a hacer de alguna manera, vamos a tener reputación, es decir, esto nos va a dar a nosotros un valor agregado. Segundo, ahorramos costos, porque en la medida en que yo identifico cuáles son esos impactos y puedo desarrollar medidas de mitigación, me voy a ahorrar costos operativos. Y número 3, voy a ser muy atractiva para otros o para otras y para personas que están buscando inversiones innovadoras, novedosas. Así que sí tiene grandes ventajas. La ISO 26000 también nos da la definición de lo que es desarrollo sostenible y dice lo siguiente: es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Es decir, yo voy a hacer un negocio, yo voy a trabajar produciendo algún material y tengo que ser consciente de cuáles son esos recursos que estoy utilizando, porque debo preocuparme porque existan más, porque yo provean de alguna manera más, porque debo estar consciente de la importancia que tiene ese dejar a las futuras generaciones. Antes de 1999, antes de que las Naciones Unidas se promulgaran y nos invitaran a todos nosotros a hacer este actuar consciente, nos dimos cuenta que estábamos siendo unos grandes depredadores de nuestro planeta, porque estábamos sumergidos en este actuar de producción, vender, y no nos dábamos cuenta que muchos de estos procesos, tanto de producción y los productos ya terminados, estaban siendo y se estaban convirtiendo en un problema para nosotros como habitantes del planeta. Entonces, esto ha ocasionado muchas otras cosas y es por eso que cuando se habla de desarrollo sostenible, se habla de conciencia, se habla de tener sobre todo esa responsabilidad con los recursos que voy a utilizar. Esto es muy breve, pero quiero que ustedes vean acá cómo nosotros, a través de una gestión responsable en nuestro negocio,
Nos podemos posicionar como ciudadanos corporativos responsables, lo que nos brinda a nosotros mucha reputación. Hoy en día, los consumidores están buscando marcas y están buscando negocios que tengan esta visión de preocupación y conciencia por los recursos. Y eso entonces nos lleva al legado, que es la contribución con el desarrollo sostenible. ¿Por qué legado? Porque además de estar haciendo y estar produciendo riqueza, también estoy dejando algo adicional para las próximas generaciones. Y al final esa es nuestra misión como seres humanos. El fin de la responsabilidad social es el desarrollo sostenible. Ya se los expliqué. Tenemos toda una hoja de ruta que nos brindan para que nosotros logramos. Y es un balance perfecto, es un equilibrio entre la parte social, entre la parte económica y entre el medio ambiente. No solo es medio ambiente, son 3 ejes que nos van a permitir a nosotros tener ese enfoque y esa mirada de sostenibilidad. La responsabilidad social me lleva entonces, ¿verdad?, a la sostenibilidad, porque es aquí, a través de la responsabilidad social, donde voy a tener diferentes indicadores. Y básicamente la sostenibilidad son 3 letras, ustedes las van a escuchar muchísimo, se les reconoce hoy como ambiente, sociedad, y gobernanza, es decir, la manera en que nosotros administramos o tomamos decisiones. Y eso es lo que hoy se conoce como ESG, que no es nada más y no es nada menos que la manera de cuantificar, narrar y presentar todos los temas que yo estoy ejecutando en mi empresa que están relacionados con la responsabilidad social y a su vez a la sostenibilidad. Como les dije, esta es la evolución histórica, 1999 con el Pacto de las Naciones Unidas, luego el 2000 y el 2010 entra en la ISO 26000, que nuevamente les repito, no es certificable, pero es la hoja de ruta en donde se determinan cómo hacer o cuáles son esas 7 materias fundamentales que yo debo tener en cuenta en mi negocio para ser realmente una empresa responsable socialmente. Luego en el 2015, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, que es lo que tenemos ahora mismo. Y este es un compromiso global y Panamá forma parte de ese compromiso global. Todos los acuerdos y todos los tratados que sean aceptados internacionalmente y que sean asumidos por nosotros y aprobados por nosotros se convierten en obligatorios. Y nosotros de alguna manera tenemos que contribuir cada uno de nosotros a que logremos tener o cumplir o aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos nosotros las 7 materias que incluye la ISO 26000 y cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se clasifican en 3: personas, planeta y prosperidad. Personas, todo lo que tiene que ver con la parte social, educación, cero hambre, fin a la pobreza. Planeta, lo que tiene que ver con el medio ambiente, cuidando a la biodiversidad. Y luego prosperidad, con prácticas justas, éticas y siempre haciendo una debida diligencia, sobre todo de nuestros proveedores. Porque nosotros queremos que nuestra cadena también, esos proveedores, también estén cumpliendo de alguna manera con esta normativa. No queremos un proveedor que tenga que utilizar trabajo infantil para poder vendernos a nosotros una materia prima. Entonces, eso se llama debida diligencia y es allí a donde entra el tema de prácticas y de gobernanza.
Como les dije anteriormente, es un balance entre ambiente, la parte social. Esto es como el marco en donde podemos analizar. Y por último, aquí un poquito ya como a detalle, lo que ustedes, lo que podemos encontrar dentro de ambiente, dentro de la parte social y dentro de la parte de gobernanza. En gobernanza voy a hacer un alto, porque les quiero dejar un mensaje importante a cada uno de ustedes y yo me incluyo también en este mensaje. Miren, en gobernanza, ahí abajito dice ética corporativa. Todas las empresas, grandes o chiquitas, deberíamos tener un código de ética. Porque ese código de ética es nuestra declaración de que lo que vamos a hacer va a cumplir con los principios y valores que nosotros consideramos que son importantes para el desarrollo de nuestro negocio. Ustedes no se imaginan la cantidad de negocios grandes, pudiéramos mencionar algunos acá, que han tenido, y hay varios casos reconocidos y conocidos, muy conocidos, que han tenido graves desajustes, crisis debido a la ética. Y la ética nos invita a nosotros, no solamente a nosotros, también a nuestros proveedores, también a nuestros clientes. Así que en esta parte de gobernanza, yo sí quisiera dejar este mensaje, porque al igual que ustedes, yo también soy emprendedora. Hace muchos años empecé a trabajar y mi experiencia principal está en el tema comercial. Trabajé durante años en servicio al cliente y ventas, y les digo algo, cuando uno es emprendedor o emprendedora, uno piensa en muchas cosas, pero difícilmente en tener un código de ética. Y las empresas empiezan a crecer y estos son temas que se van quedando detrás porque consideramos que no son importantes. Entonces, esta presentación que invita hoy a AMPYME tiene un impacto y una relevancia trascendental, porque además de que AMPYME les está ofreciendo o nos está ofreciendo toda la oportunidad de desarrollar negocio y nos invita inclusive a desarrollarlo, también está mandando un mensaje de cómo lo podemos hacer de manera ética y de manera responsable. Entonces, me quería quedar ahí un poquito porque a veces nosotros pensamos que esto solamente es para las corporaciones, para esa gente que está por allá grande, las multinacionales, de ninguna manera. Porque cuando ustedes tengan un conflicto dentro de sus empresas, ustedes tienen un código de ética que muchas veces va a ser la primera herramienta, el primer recurso al que ustedes van a recurrir para subsanar cualquier relación o cualquier situación que se esté presentando en ese momento. Prácticas contables y, juntas directivas, que yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes pues obviamente están trabajando y están tomando sus decisiones de una manera, en Panamá decimos así, de pitcher a catcher, ¿verdad? De pitcher a catcher, yo decido y hacemos. Perfecto, mientras eso funcione. Pero llega un momento en que yo necesito una mirada adicional. ¿Para qué? Para tomar mejor decisiones. Y que no sea solamente yo o mi familia o mis hijos o mi esposo o mi hermana y las que estamos aquí tomando decisiones, porque esas decisiones pueden ser decisiones un poquito sesgadas por la emoción, entonces sí vale la pena a veces revisar eso. En la parte social también quiero hacer un poquito de énfasis, porque nosotros pensamos que los derechos humanos son esas cosas de por allá, esa gente que se para y dice, sí, el derecho humano, ese es un derecho humano. Señoras y señores, los derechos humanos somos todos y es de todos. Y el primer lugar en donde deben ser considerados, respetados y deben ser es en los lugares de trabajo. No porque tengo un código de trabajo que me exige que yo cumpla, no. Es que va mucho más por encima de eso. Estamos hablando de un principio y se llama derechos humanos. Y todas las personas
tenemos derechos, derecho a estudiar, derecho a trabajar, derecho a vivir. Entonces, aquí es a donde viene el tema de la inclusión y de la diversidad. ¿Ven? O sea, no es un tema de que alguien se lo inventó, no. Se trata de un balance. ¿Por qué? Porque el mundo ha estado viviendo un desequilibrio completo. Vemos países que están produciendo mucho, pero con un contraste muy grande en temas de desigualdad. Y esos son derechos humanos y nosotros somos responsables porque nosotros estamos generando riqueza. Yo no digo que riqueza, me estoy hablando de miles de millones, no, pero estamos aportando al Producto Interno Bruto de nuestro país y también por eso debemos aportar a toda la parte social y humana de nuestro país, porque empieza en lo chiquito para luego irse a lo grande. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a nuestros colaboradores? ¿Cuántos de nosotros sabemos si alguno de esas personas tiene un hijo o una hija con alguna dificultad, con alguna discapacidad? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a esas personas, que es algo que está haciendo muy bien AMPYME, el tema de las capacitaciones? Todo eso está aquí en igualdad de oportunidades. Protección de datos. Ya existe en Panamá una ley. La ley tiene una sanción económica. Todavía entiendo que Anday no se ha puesto muy, porque no la veo tan activa, pero va a venir. Mi recomendación es, léanlo, busquen a alguien que pueda asesorar, porque hay que poner y tener una política de protección de datos, sobre todo si ustedes piden base de datos a sus clientes. Sobre todo eso es delicadísimo, delicadísimo, porque ustedes saben que en Panamá estaba pasando eso. Tú recibes una llamada: hola, ¿qué hubo? Yo soy Malena y trabajo en la empresa bla, 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 y te quiero ofrecer bla, bla, bla. Eso no, o sea, uno tiene que saber, o esa persona que me está llamando, yo le puedo decir de dónde sacaste mis datos o quién te dio mis datos personales. Entonces, esto es importante. Por eso la sostenibilidad, ¿ok?, en las pymes sí tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque el día de mañana te va a tocar pagar una multa de 5,000 o de 10,000 dólares y entonces lo que teníamos allí en reserva lo vamos a tener. Entonces, eso es sostenibilidad. Tomar decisiones entendiendo los riesgos que se pueden presentar. Entonces, bueno, un poquito también sobre el ambiente. Voy a hacer un alto aquí rapidito. Miren, el tema del ambiente es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque yo les hago una pregunta. Cuando una persona tiene fiebre, ¿qué pasa? ¿Está enferma o está sana? Alguien que me diga, somos poquiticos, así que alguien, si yo tengo fiebre, ¿estoy enferma o estoy sana? Estoy enfermísima. Bueno, ¿qué ha pasado con el planeta? El planeta tiene fiebre. La temperatura del planeta está alta, tan alta que está ocasionando unos grandes cambios. Entonces, ¿cuál es el riesgo que hay en este momento con esa temperatura tan alta? De que se siga elevando. Y si la temperatura que hoy está calculada de acuerdo a lo que dice el Acuerdo de París, que es el que está regulando el tema de ambiente en este momento, y Panamá también está suscrito al Acuerdo de París, es que el objetivo es que no aumente a los 2 grados, y por eso el compromiso de nosotros con el ambiente es importantísimo. Fíjense, Panamá, y yo me incluyo, yo soy panameña, yo creo que si nosotros hacemos un sondeo y le preguntamos a la gente de manera random, ¿quiénes en su casa hacen reciclaje o hacen división de residuos?
yo creo que no llegamos ni al, yo no sé, ni al 3-5%. No tenemos la cultura, no tenemos el conocimiento, y aquí sí es algo responsable de cada uno. Estamos esperando que venga alguien y que recoja toda esa basura y que se la lleve a un vertedero, y ahí se están generando muchos gases que también están impactando en esa temperatura. Entonces, ustedes, nosotros que tenemos empresas, aunque sean chiquitas, aunque sean muy grandes, tenemos que tener una política para poder manejar los desechos, que hoy se conocen como materiales, porque ya hoy hay muchas marcas y muchas empresas que están, y su negocio es utilizar lo que para nosotros es un desecho, para ellos es una materia prima, y se llama economía circular. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo en mi casa? Hoy en día hay muchos lugares a los que yo puedo llevar el plástico, puedo llevar el papel, puedo llevar el cartón, así que esto para las pequeñas empresas, para las pymes, es un mensaje. ¿Saben por qué? Porque cada día hay más pymes. Y si nosotros seguimos creciendo en cantidad de pymes y no le prestamos atención al tema de los residuos, al tema de los materiales que utilizamos, estamos agravando una situación. Por un lado, muy bien, más pymes, más emprendimiento, la gente, pero y por el otro lado, ¿qué está pasando? Entonces, esto nos trae a la conciencia, que les dije que era el objetivo hoy de mi presentación, básicamente. Generar conciencia y responsabilidad para que ustedes ahora hagan las siguientes investigaciones. Finanzas sostenibles, hay algunas que ya son obligatorias. Y nada más, les voy a dejar con esto, que es la que más me gustó. Dice, nuestra convicción en BlackRock, que ya me imagino que la conoce, es que las compañías se desempeñan mejor cuando son conscientes de su función en la sociedad. Perdón, se me fue. Y actúan en interés de sus empleados, sus clientes, sus comunidades y sus accionistas. Si yo estoy ubicada en esta comunidad, yo trabajo aquí en, no sé, en San Francisco, y mi comunidad se llama, yo qué sé, Periquito, yo debería acercarme a mi autoridad local y entender cuáles son las necesidades de mi comunidad, porque yo puedo aportar, yo puedo ofrecerme a hacer alguna actividad, porque tengo un compromiso. Eso es hacer país y eso es tener un comportamiento responsable. Bien, un poquito que me lo voy a saltar con relación a algunos beneficios de actuar responsablemente y luego tener reportes y luego entender mi política de sostenibilidad, es que mejora el desempeño financiero, protege el valor de la marca. Les dije, si ustedes, por ejemplo, están manejando plástico, están manejando vidrio, deben acercarse, mi recomendación es que se acerquen a las recicladoras para ver cómo pueden ustedes manejar este material después. Hacer la recomendación a sus clientes de qué deberían hacer cuando ese empaque ya no lo van a usar más, porque necesitamos mucha docencia. Y nosotros podemos hacer un gran cambio solamente con esa docencia, poniendo un mensaje en mi producto: recíclame, ¿a dónde me vas a llevar? No me tires en el... O sea, vaya, son ideas, pero minimiza las pérdidas, maximiza la licencia social y atrae inversión, que era lo que les decía. Un poquito ya de lo que hemos hablado, de debida diligencia. Esto la verdad es que lo voy a pasar, también esto, y pues la recomendación sería tener un comité que solamente viera estos temas. También voy a hacer un alto aquí. Si yo soy una AMPYME, ¿verdad? Una pyme, perdón. Obviamente no tengo todo el recurso económico para ponerme a hacer un plan de... No lo hay, no existe, o sea, no hay ese recurso económico, pero esto no es caro. Esto no es caro, esto no es costoso. Estos son empezar por una acción, por 2 acciones, empezar por una estrategia
y que nosotros como empresa, aunque sea chiquita, podamos cumplir con eso. Entonces, no es costoso. No pensemos como que debe ser el gran universo y debo tenerla. No, en chiquito puedo hacer muchísimo más. Bien, algunas, ya para finalizar, quería traerles algunas experiencias de otros países en las que ellos están utilizando la estrategia de la sostenibilidad como modelo de negocio. Por ejemplo, hay una empresa en Escocia que se llama Brewdog, que es una cervecería artesanal que está comprometida, es decir, su declaración es un compromiso con generar un impacto positivo en el ambiente y han implementado medidas con el uso de energía 100% renovable, reforestación y producción de cervezas con desperdicio de pan, que es lo que les digo, lo que para nosotros es un desecho, para muchos es una materia prima y eso se conoce con economía circular. En Panamá hay algunas acciones, hay algunos emprendimientos, sin embargo, falta mucho, pero bueno, vamos en el camino y vamos en la ruta. Luego está moda sostenible, en la que se utilizan, esto es en España, en la que se utilizan materiales como botellas de plástico, estas redes de pesca, y también se utilizan materiales reciclados para promover la sostenibilidad. Fíjense, en el tema de plástico, esto es un mundo. De verdad que si quieren más explicación o quieren más información, con mucho gusto me pueden contactar. Es un mundo el tema del plástico. El plástico se tritura y una vez que se tritura se convierte en materia prima. En Panamá está, por ejemplo, Botellas de Amor, que es una organización sin fines de lucro que se está dedicando a hacer eso, pero no todos los plásticos son iguales. Por eso, y no todos los plásticos se reciclan. Igual el Tetra Pak. Entonces, mi recomendación es ponerse en contacto con recicladoras, es decir, y algo que me sorprendió en este mundo de ambiente es que ustedes saben que las recicladoras se encargan de exportar esta materia prima a otros países, ¿no? A Costa Rica, a Chile, a Europa. El aceite se utiliza como biodiesel, en otros países, y la gente que está haciendo aquí reciclando aceite paga por los galones de aceite y aceptan cualquier aceite, desde el más quemado hasta el menos quemado, o sea que ya no hay que eliminarlo, desecharlo, sino, por eso les digo, aquí hay un tema valioso dependiendo del emprendimiento, ¿no? Y por último, este que se llama Who Gives a Crap, que es en Australia, produce papel higiénico 100% reciclado y dona el 50% de sus ganancias a proyectos de saneamiento en países en desarrollo. O sea, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Todo esto es industria, todo esto es inversión. Pensaría que hay una enorme oportunidad en Panamá para esto y una enorme oportunidad en emprendimiento en este tipo de negocios orientados a la economía circular. Y para terminar, me gustaría entender cuál es el compromiso de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No preguntas, estoy a la orden. Trabajo como directora de Fundación Trenco, acá en AMPIME tienen mis datos, también en Tigo tienen mis datos, así que cualquier cosa a la orden, también para ir a sus emprendimientos y hacer este tipo de acercamientos, sobre todo con el tema ambiental, porque el tema ambiental ahora mismo ya no está dentro de la lista de prioridades como en la número 700.000. En la lista de riesgo hoy, por distintas calificadoras y distintos reportes, está en el 1 o está en el 2, porque el tema de la crisis de cambio climático genera sequía, genera mucha lluvia, inundaciones, y eso afecta tanto a los negocios como a las personas, como a todo. Entonces sí es como vamos a prestarle atención a este tema. Bueno, gracias. No habiendo preguntas, quedo a la orden de todos y todas.